En la prosecución de esta reunión vamos a recibir entonces al director de la Regional Ituzaingó, el profesor Jorge Román Gómez, el quien va a tener a cargo la apertura oficial del Congreso, del 5º Congreso Internacional Guaraní, idioma oficial del Mercosur. Y bueno, como dice nuestro intendente, esto lleva un gran esfuerzo, ustedes saben bien, conocen, porque son todos íntimos, cada año se va agregando gente nueva, gracias a Dios, más en la gente fuera o gracias por venir, creo que este es el primer congreso que está viniendo y gracias, le agradezco el corazón porque de verdad que lo que nosotros buscamos es que la provincia de Corrientes esté presente. Mucha gente ha venido, el profesor Galeano con todo el atendido a lo cual nosotros pertenecemos, que nunca ha faltado los congresos, le agradecemos el corazón, le tratamos de darle lo mejor, tratamos de brindarle para ustedes lo mejor en la apertura con esta niñita que alumna de la escuela para que ustedes vean y que no es cuento que en esta escuela se trabaja con igualdad. A nosotros lo que estamos trabajando no está dentro de lo que ustedes saben que tenemos la ley Guabú, que no se cumple, lamentablemente. Pero nosotros acá, si ustedes puedan recorrer una cartelería en inglés que se llama Guaraní, la anemita Casa Guaraní. La banda, otro día, la banda Mañué, hace 4 días estuvo en el Teatro Vera, en la apertura de un congreso, el primer congreso de docentes correntinos, cantando el himno en guaraní y tocando música para el gobernador y el ministro. Tratamos de meternos en todos lados, tratamos de hacer el esfuerzo. Ayer le sumamos algo importantísimo, primero en el Mercosur, que fue la primera feria del libro guaraní, con presencias importantísimas como nuestro querido amigo Miguel Ferrer, que está acá presente, nuestra joya literaria, formación de todo el mundo. Como siempre decimos, si un alemán quiere saber cómo es un correntino y no tiene plata para viajar, que se ponga un libro de Miguel. Y entonces hablan ustedes bien la idiosincrasia correntina porque él ha escrito todas estas cosas. Mucho hay que agradecer. Yo antes tuve unos segundos de soberbia al pensar que uno solo puede hacer todas esas cosas, pero lamentablemente solo no se puede hacer nada. Así que hay mucha gente que ha venido. Le quiero dar la bienvenida y un aplauso bien fuerte, por favor, para el presidente de Lucha Filetá, Alberto Regenca, que por primera vez esta institución, por primera vez en la historia de esta institución, con toda la carga social que tenía Yacyretá acá en Ituzaingó, por primera vez abre las puertas a la cultura guaraní y hoy estamos teniendo un taller, que ustedes todos conocen porque lo vamos a conocer, un taller para niños de 8 años. Los niños que van de 8 años adelante, los niños que van ahí van porque quieren, a elección propia, no está dentro de la escuela, eso es lo que buscábamos. Así que la verdad es que algo emblemático que una institución como esa, un club con toda todo lo que ha hecho, que incorpore la lengua guaraní. Tenemos los amigos de Paraguay, la supervisora de Itapúa, Nieve Montiel, Zulma, ya nuestra también pertenece ya a la Argentina, pertenece a la regional porque es militante guaraní. Súper amigo, que le digo cariñosamente a Manolo, único intendente guaraní por la provincia. No es de fútbol. Y le vamos a respetar porque él siempre nos ha estado. Y un amigo del corazón también, el comisario Luis Alegre, un aplauso para él, y siempre está en disposición con su camioneta, con los cadetes, colaborando, la bandera también le agradecemos a los banderados de los cadetes de la policía, bueno, mucha gente. Y yo nada más, acerca Eduardo, y yo. También un aplauso para que también es uno de los que colabora mucho. Esta fue uno de los que firmó
para que nosotros presentáramos al Ateneo de la Cultura Guaraní para que se abra la región. Y tengo un compañero, un amigo que encontré en este camino, que ahora está colaborando. A ver, vamos. Un aplauso para él, que es el director de eso. Este director abrió la puerta de la escuela, dejó que los profesores de la Ateneo de la Cultura Guaraní hagan su práctica acá. No es sencillo, abran un colegio, entrega a los alumnos que sabemos que son personas, a los estudiantes de la lengua guaraní, que si bien le gusta el guaraní, no sabemos cómo reaccionan con los niños. Sin embargo, él se jugó, abrió las aulas, atendió muy bien a los alumnos del Ateneo en su momento, dejó, participó, opinó, dio ideas, nos dejó libremente, y entonces Guaraní empezó a existir como clase dentro del colegio. No es poco que se pueda juzgar, imagínense que en una clase de Guaraní con estudiantes de Guaraní si hubiera pasado algo que no pasó, gracias a Dios, porque nosotros teníamos mucho tacto con esas cosas, dentro de la escuela, con alumnos de la escuela, con la provincia, no aceptando todavía Guaraní, o sea, tiene que jugar su carrera, su puesto, su cargo, todo. Pero sin embargo, el logro de Guaraní hizo lo que quiera. Así que nosotros muy importante para él. Y así, gracias a Dios. Y así es como digo, vamos a entregar una mensajita bienvenida a nuestra amiga que nos está disfrutando, nuestra amiga del Chaco, la subsecretaria. Voy a decir en los cargos me corrige, por favor, subsecretaria de Fundiculturalidad. Ahora hay disculpe, economía, acá tengo el cargo completo. Subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo de la provincia del Chaco, la magíster Elizabeth Mendoza. Para ella que se dedicó para venir el Chaco hace un evento todo el año importantísimo, un congreso de lengua increíble donde ellos han estado invitados también Zulma Trinidad, ha estado invitado también el profesor David Galeano Olivera, ha participado, y el año pasado me hicieron el honor de invitarme, hicimos junto con la profesora Zulma Torres, hicimos un conjunto, hicimos hacer una militancia increíble al Chaco acerca de la lengua guaraní, y ahí surge que nuestra querida amiga, muchísimas gracias de corazón, que se haga con nosotros, traemos esfuerzo. Y verdad, por venir el ministro de Educación, el señor Neni, pero como sabemos que él tiene una agenda que van y viene, pero cumplió y mandó su gente. Así que muchas gracias para todos. Tenemos nuestras hermanas queridas, que ya son. Ayer Rebeca Camacho me emocionó, porque ella ya no habla más de lo que llevan en su corazón de una sola cosa, sino que ya sumó algo poderosísimo. Cuando Rebeca Camacho vino de Jujuy, San Pedro Jujuy, ella venía y decía, nosotros somos que de Imbá y Yambaé, los dueños, los guerreros y dueños, que de Imbá y Yambaé. Y hoy Rebeca Camacho dice, hoy nosotros somos que de Imbá y Yambaé, pero somos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Jujuy, San Pedro, así que un aplauso para ella. Ahí está Juan, también. Lo decíamos, ayer estuvieron en la Feria del Libro y le decíamos a los niños, los profesores tienen que tener cuidado. ¿Cómo le dicen los profesores decían? Comían, los guaraní vivían, los guaraní comían, los guaraní hacían esto, los guaraní hacían lo otro. No, hoy podemos decir los guaraní hacen porque están acá, ahí están, allá los guaraní ya, ese también le cae así. Pero bueno, entonces eso es, gracias por todo, allá llegó mi negrita, ese Gambasita, María Antonia también, gracias María Antonia que se hizo el esfuerzo por estar acá con nosotros, un aplauso, le hice la barbina y la región. Apenas me parece que vino por su regalo nomás. Pero le vamos a dar el 12.
el intendente Manuel Valdés. Muchísimas gracias.